Aleluya, que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes en gran manera. Vamos en esta noche a hablar de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, imagen de Dios, es refrigerio, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es medicina a nuestro hueso. Es la que nos mantiene vigoroso en los caminos de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Es vida. Es eficaz. Es una espada de doble filo. Amén. Corta más que una espada de doble filo. Llega hasta los tuétanos. Atraviesa nuestro corazón. Es la palabra de Dios. Dios conoce el corazón y Dios sabe lo que necesita nuestros corazones. Necesita la palabra, porque la palabra de Dios habla a nuestra vida, a nuestra alma, cambia, transforma. No el hombre, es Dios mismo en su verdad. Y conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. ¿Dónde conocemos la verdad? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y sobre eso vamos a hablar hoy día, en esta noche, de la maravilla de Dios. Cuando Dios nos llama, ¿cuánto el Señor ha llamado o ha elegido? Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Y el Señor sigue llamando, sigue tocando la puerta del corazón del ser humano. Y en esta noche vamos a hablar de la poderosa palabra de Dios. Amén. Y en Lucas capítulo 19, versículo 1 hasta el 10, leemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, muy importante esa palabra, era rico, de los publicanos, era jefe y rico. 3. Y procuraba ver quién era. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Amén. Había de pasar por ahí. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy día. Pasar, tocar tu puerta, tocar la puerta del corazón. Amén, porque Él quiere edificar nuestra casa. Salmo dice que si Dios no edifica la casa, en vanos la edifican la que la trabaja. Entonces es importante que Dios edifique nuestra casa. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que Dios hable a nuestra vida y sea Él edificando nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que harás y gracias por lo que tú seguirás haciendo cada día más en nuestra vida. Bendice, Señor, al dador alegre, el que da tiempo de escuchar tu palabra, a los que están haciendo tu voluntad, Señor, y a los que están tratando de agradarte, Señor, que tú seas bendiciendo su vida. Dale fuerza al débil y multiplica, Señor, el que no la tiene. Tú amas, Señor, a tu pueblo y tú no haces excepción de personas. Pero en esta noche, Señor, necesitamos de ti. Más que la primera vez, necesitamos que tú hables, que tú nos ayudes a ver cuál es nuestro propósito en tus caminos, en tus manos, para qué somos buenos, para qué podemos servir en tus caminos, Señor, para qué somos útiles. Y Señor, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad. Cada vez que llueve, cada vez que sentimos la caricia del aire, vemos tu poder, vemos tu maravilla en esta tierra, Jesús. Muchas gracias por salvarnos.
Muchas gracias por la victoria que nos has dado. Gracias por lo bueno y lo malo. En el nombre de Jesús, bendice. Amén, amén. Agradecido estamos de Dios de lo que Él ha hecho. Por eso no lo cansamos de decir gracias. Amén. Y por su gracia somos salvos. Eso es lo increíble. Eso es lo grandioso. Y entonces leemos que Jesús pasaba por Jericó. Amén. Y pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era. Zaqueo tenía una curiosidad. Le entró curiosidad. ¿Quién es este varón? Quizás Zaqueo había escuchado de este hombre llamado Jesús, pero ahora iba a pasar por su ciudad. Y le entró curiosidad, intriga. ¿Quién es este hombre? Voy a ver quién es, quiero verlo de cerca. Porque la gente tanto que habla de él, tanta, ¿cómo se puede decir? Tanto asombro en la gente. Yo también quiero saber quién es él. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hermanos, hay veces nuestra fe es muy pequeña y eso no nos permite ver las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Y si no damos un paso de fe bueno, vamos a quedarnos atrás. Y este Zaqueo, que era pequeño, dice que corrió, se apresuró, dijo: yo no me voy a quedar aquí, yo voy a ver quién es este hombre. Amén. Y dice que corriendo delante de la gente, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. 6 dice: entonces él descendió. 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, nuestro Dios sabía que Zaqueo estaba en ese árbol. Él es omnisciente, omnipotente. Él sabe todo, Él está en todos lados. Sabía que estaba arriba. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que nuestro Dios hoy, no mañana, entre a nuestra casa, entre en nuestro corazón, porque es necesario, porque Dios quiere librarlo de esta perversa generación. Por eso que Dios le dijo a Zaqueo: porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. Y entonces él descendió, él se dio prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? Hermanos, cuando aquella mujer la pidieron en adulterio y querían procurar matarla, y Dios le dijo a todos los ancianos: lance la primera piedra que está libre de pecado. Y nadie lanzó la piedra. Y esta gente, que también eran pecadores, estaban acusando, apuntando con el dedo a Zaqueo.
Murmuraban porque Jesús había entrado en la casa de un pecador que cobraba impuestos. Entonces Zaqueo, puesto en pies, aquí vemos lo que Dios hace. Amén. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando Zaqueo escuchó que el maestro, un hombre común y corriente, y que dijo Zaqueo, a él le pareció raro. Él dijo, ¿quién es este hombre? Conoce mi nombre, mi hijo Zaqueo. Y más encima me dijo, date prisa. No era cualquier hombre. No era un hombre, aleluya, común y corriente. Dentro de ese hombre estaba el poderoso de Israel. Y esa voz sutil llegó al corazón de Zaqueo, y lo conmovió. Amén. Una voz diferente que le dijo, date prisa, porque hoy día es necesario que entre a tu casa. Y él lo recibió con gozo. Y hermanos, él no se molestó, Zaqueo no se molestó cuando la gente murmuraba de él, que era pecador. Pues todos sabemos que todos somos pecadores, pero él no se defendió. No estaba a la defensiva. Amén. Y vemos en el 8 que dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la multitud de mi... He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, algunos se lo devolveré cuadruplicados. Wow. Y él lo dijo en voz en cuello. Si en algo yo he defraudado a ustedes, si le he cobrado de más, yo, Zaqueo, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Wow. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que el Señor quiere, buscar lo que se había perdido. Porque nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos prosigan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Todos bajemos a las aguas del bautismo, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y porque es necesario nacer de agua y espíritu para entrar al reino de los cielos. Y hermanos, cuando Dios escuchó esto, inmediatamente vio el cambio. Ya no era el Zaqueo avaricioso. Amén. Ya no era el que amaba la riqueza. Porque él dijo, todos mis bienes se los voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos de ustedes, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y Jesús gozoso le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y hoy, si tú crees con tu corazón y le creas la palabra de Dios, llegará la salvación a tu casa. Amén. Porque es necesario que Dios entre a tu casa para que haya salvación, porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro amparo. Y Él es nuestra fortaleza. Él intercede por nosotros. Él dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día. Amén. Porque Él dijo, no lo dejaré huérfanos.
hasta el fin del mundo estaré con vosotros. Y hoy día está aquí para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Amén. Él es nuestro Padre y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Andábamos en delito y en pecado, igual que Zaqueo, siguiendo la corriente de este mundo, de nuestros deseos, pero Dios, con su inmenso amor con que nos amó, nos salvó. No es para que nadie se gloríe, sino es que esto es don de Dios. Esto es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios lo ama con amor eterno. Amén. Y hermanos, cuando Zaqueo subió al árbol sicomoro, era un árbol que nuestro hermano Zaqueo se subió para ver quién era Jesús. También representa la vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. También representa una oportunidad. ¿A cuánto el Señor le da oportunidad? Amén. Que nos da nuestro Señor Jesucristo. Él nos da todos los días una oportunidad. Y esta oportunidad se lo estaba dando a Zaqueo. Esta oportunidad para acercarse. Dios le estaba dando una oportunidad para acercarse a Él, a Jesús. Por eso que él corrió, se subió al árbol sicomoro. Él dijo, Zaqueo dijo, esta es mi oportunidad. Y se subió. Era una humildad de nuestro Señor Jesucristo. Este árbol representa humildad. Zaqueo, en otras palabras, él no podía subirse en ese árbol. Él era rico. Mi hermano, la gente cuando tiene posesión le da lo mismo. Las cosas. Pero él le interesó. Fue humilde. Fue humilde y se subió al árbol. Y cuando Dios vio ese acto de fe, lo llamó. Porque hoy es necesario que entre yo en tu casa. Y hermanos, hay un dicho que dice que la curiosidad mata al gato. Pero fue tanta la curiosidad de Zaqueo que le trajo salvación a Zaqueo. Amén. Y hermanos, la palabra de Dios dice que hay que escudriñar las escrituras, porque ahí encontramos cosas ocultas y secretas que Dios tiene para nosotros. Y Cristo vive en nosotros. Él está dentro de nosotros. Él nos llamó a su luz admirable para que anunciemos su palabra. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que nuestro Señor quiere con cada uno de nosotros. Salvarnos de esta perversa generación. Amén. Y que tengamos vida eterna. Él vino a buscar. Y Él no está ahora. Dios está buscando a sus escogidos. Está llamando a sus escogidos. Amén. Mateo capítulo 4 versículo 18, 22 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés, sus hermanos, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y yo lo haré pescadores de hombres. Entonces yo me imagino, si lo ponemos a pensar, Pedro escuchando a un hombre que le diga, venid en pos de mí, que yo lo haré pescadores de hombres. Pero ¿quién es este que me dice, toda la noche estamos aquí pescando para llevar un sustento a nuestra casa?
y este hombre me viene a decir eso a mí. No, pues, ¿cómo se le ocurre? Pero como era nuestro Señor Jesucristo, con esa voz dulce que Él nos llama, porque Él conoce el corazón. Y hermanos, cuando Pedro escuchó esa voz dulce, suave, que se apoderó de todo su ser, la palabra de Dios dice que y les dijo: venid en pos de mí y os daré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante, miren, ni siquiera dudaron, al instante las redes le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hombres, Jacobo, hijo de Zebedón, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedón, su padre, que remaban sus redes, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante también la barca y al su padre, le siguieron. Jacobo y Juan dejaron a su padre y siguieron a nuestro maestro. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que le sigamos a Él, que le sirvamos. Si estos hombres que eran como nosotros inmediatamente dejaron sus quehaceres, porque era su sustento en esos tiempos, con los peces alimentaban a su familia o vendían, tenían arroz, trigo, aceite. Y cómo ellos obedecieron inmediatamente. No les importó nada. Solamente escucharon la voz y siguieron a nuestro maestro. ¿Cuánto más nosotros que estamos en tiempo de gracia? Hoy día tenemos comodidades. Hoy día tenemos nuestra casa calentita, nuestra cama. ¿Estamos viviendo tiempos malos? Sí, pero hoy día es más cómodo. Usted sale a la esquina, toma la micro. Antes no, antes eran kilómetros para poder ir a comprar o traer agua. Amén. Y Dios conoce nuestro corazón y Él sabe que necesitamos de Él. Y Él en esta hora está tocando la puerta de nuestro corazón y nos está llamando para que entremos a su bendición. Él no vino a quitar la plata, no vino a quitar tiempo. Él vino a darnos vida y a salvarlo de la condenación. Porque antes sin Cristo estábamos condenados. Estábamos bajo la ley. Pero ahora, con Cristo, si usted obedece, si usted cree a la palabra de Dios y se bautiza en el nombre poderoso de Jesús, está fuera de la ley. Porque Él pagó el precio mayor. Él, en otras palabras, Él fue nuestro abogado. Por nuestra culpa, por nuestros pecados, murió. Amén. Y nos dio paz. Por nuestras rebeliones, murió. Pagó el precio. Él intervino por nosotros. Y hoy día nos dio vida. Por su gran amor nos salvó. Ya la fianza está pagada, la condena está pagada. Ahora hay que creer y seguirle y obedecer su palabra. Amén. Y abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios entre y seamos de Él, soldados de nuestro Señor Jesucristo.
Estos hombres eran común y corriente igual que nosotros, pecadores. Pero Dios le dijo, lo haré pescadores de hombres. Y eso es lo que el Señor nos llamó, para que seamos útiles en sus manos, para que alcancemos a otras almas más. Quizás todos no vamos a tener el mismo llamado, el mismo sentir, pero por algo el Señor nos llamó, porque Él sabe que en algo somos útiles, para cantar, para hablar de su maravilla, para sanar. Amén. Para orar, para algo. Él sabe que somos útiles, y por eso Él nos ha llamado, porque cuando estamos sin Dios, hermanos, no somos nada. Somos algo terrenal, sí, pero con Dios somos mucho más. Amén. Y Pedro, hermanos, al instante quizá no fueron pescadores de hombre, pero nuestro maestro le iba a enseñar. Ellos vieron milagros, sanidad, prodigios. Todo esto. Después, cuando se cumplió la palabra de Dios, les tocó a ellos. Amén. Por eso es necesario escudriñar las palabras, porque ahí encontramos la verdad. Ahí nuestro Dios nos enseña cómo hacer la voluntad de Él, cómo creerle, cómo podemos orar, cómo podemos salir de nuestra duda, cómo podemos ser de bendición para otra alma más. Amén. Hermanos, y estos hombres que eran pescadores fueron en gran manera de bendición para este mundo. ¿Cuántas almas trajeron a las manos de nuestro Señor Jesucristo? Y para eso el Señor nos ha llamado a nosotros, para que tengamos vida eterna, y también para que seamos de bendición para otra alma más. Somos portadores de su palabra. Amén. Isaías 55, versículo 1 dice así: en el nombre de Jesús, todos los sedientos, antes estábamos sedientos sin Dios, pero ahora Dios sació nuestra vida, nuestra alma estaba seca, pero gracias a Dios hoy día estamos en sus ríos. Cuando escuchamos una alabanza lo gozamos y lo alegramos, es porque nuestra alma está refrescándose con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora la invitación es para los que no han llegado, que a través de nosotros Dios va a hablar para que ellos lleguen. A todos los sedientos, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, venir, comprar, comer. ¿Qué van a comprar? ¿Qué van a comer? Bueno, ellos van a comer la palabra de Dios. Venir, comprar sin dinero. Aquí no se le cobra nada. Sin precio. Vino y leche. Amén. El vino, hermano, representa la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que Él quiere que entendamos. Lo que Él quiere hacer con todos los sedientos, con todos los que el Señor va a llamar. Inclinar, y más el entre dice, inclinar vuestros oídos. Estar atento a lo que Él quiere hacer. Venir a mí, oír, y vivirá vuestra alma. Si usted, querida alma que me está escuchando, si usted pone atención a la palabra de Dios, vivirá
vuestra alma. Amén. Eso es lo que dice Isaías 55, versículo 1 hasta el 9. Amén. Y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firme en David. He aquí llamaré a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Amén. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y por causa de nuestro Padre, muchas personas van a correr a nosotros por causa de Él. Porque su nombre, su presencia está en nosotros. Esto es lo que dice el 5, versículo 5. He aquí llamaré a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová. Amén. Tu Dios y del Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Nuestro mismo Dios, que te ha honrado. Y después dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Él está cercano y Él te está buscando. Y Él necesita que tú le busques, que lo llames, donde quiera que estés. Si tú lo llamas con tu corazón, Él va a escuchar tu voz. Y dice el 7, deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Él tiene misericordia de nosotros. Él va a tener misericordia de ti si tú dejas tus caminos y dejas todos esos pensamientos que te alejan de Dios. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es amplio. Él no es cuadrado. Él es amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque a veces nosotros pensamos, no, Dios no me va a perdonar. No, yo he hecho tantas cosas mal. Pero ahora la palabra de Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que las tierras? Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. No pensamos igual que Él. Él es el poderoso. De Él viene la vida. De Él viene el gozo. Amén. Y Él quiere que usted y todos nosotros tengamos gozo. Amén. Y bebamos de su presencia. Salmos 69, 3 dice, cansado estoy de llamar, mis gargantas se han enroncecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. David estaba enronquecido de tanto llamar a nuestro Salvador. Y sus ojos estaban desfallecidos, esperando a su Dios. No nos cansemos de esperar a nuestro Dios. No nos cansemos de clamar, de buscar. No se canse de buscar. Busque el rostro de Dios. Porque Él está ahí en su presencia. Él está ahí en su hogar.
Él está ahí con nosotros. Él es amplio para perdonar. Amén. Y su misericordia es por los siglos de los siglos. Amén. Ni lo más profundo, ni lo más alto, ni lo más ancho lo separará del amor de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3:15 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a lo que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecido. ¿Cuánto agradecido hay en la casa? David era agradecido. David dice que clamaba porque necesitaba de su Dios. ¿Cuánto necesitan de Dios? Sus ojos desfallecían porque David necesitaba sentir la presencia de Dios. David sabía que sin Dios no era nada. Por eso dice: cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Bueno, aunque esté cansado, usted sigue clamando. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y hermanos, podemos acordarlo de la Virgen prudente y las 5 virgen insensatas. Las prudentes, hermanos, por cierto, ellas llevaron su doble porción, y las insensatas no llevaron nada más que una porción. Y al caer la medianoche, sus lámparas se comenzaron a apagar. Y ellas, hermano, fueron a pedir aceite para que su lámpara alumbrase. Pero ya era demasiado tarde. Y fueron a buscar, pero cuando regresaron, las prudentes entraron a la boda, porque ellas estaban esperando a su novio. Y cuando regresaron, el esposo, el novio, le dijo: apartado de mí, hacedores de maldad. Y David, hermano, dice que estaba cansado, pero siguió clamando, porque él quería escuchar. ¿Cuánto quiere esperar a su Dios? Con razón, David era conforme al corazón de Dios, porque David no se cansaba. David, aunque estaba cansado, pero ahí seguía clamando, seguía ahí esperando la misericordia de Dios. Porque este cuerpo se cansa, pero era tanto el hambre y la ansia por sentir la presencia de David que él seguía clamando. ¿Cuánto quieren entrar a la boda del Cordero? Por eso es necesario multiplicar nuestra doble porción, la presencia de Dios. Que no se apague ese fuego que hay en nuestro corazón. Porque si se apaga, va a ser difícil volver a que se avive ese fuego. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti por la imposición de mis manos. Amén. Y Colosenses capítulo 3:15: y la paz de Dios gobierne. ¿A dónde? En vuestros corazones, en nuestra mente, en lo que asimismo fuiste llamado. ¿Cuántos fueron llamados? En un solo cuerpo, no hay 3, no hay 4, en un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros, uno solo. Amén. Por eso si uno se duele, todo el cuerpo se duele. Porque somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Amén. Fuimos llamados en un solo cuerpo, en un solo sentir, en una sola oración. Amén. Y ser agradecido. Hay que ser agradecido de lo que el Señor ha hecho. Hay que ser agradecido si el Señor lo ha llamado, lo ha traído a su luz admirable. No éramos dignos, no éramos de la promesa, pero Dios lo llamó. Amén.
Y hermano, el apóstol Pablo nos enseña algo precioso también, algo hermoso. Él dijo muy claro, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo prosigo. Amén. Porque él dijo, yo no lo he alcanzado ya, y no que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro. Por ver si logro. Así que yo, para lo cual fui también asido por Cristo. Amén. Aleluya. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio, ahí está, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Esto es una palabra, un consejo, esto es para nosotros, para la iglesia, esta palabra. Él comienza diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Bueno, nada va a salir perfecto, pero tenemos que hacerlo para la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Seguir buscando, seguir haciendo lo que el Señor lo ha encargado. Si Dios lo puso en la música, si Dios lo puso para esto, si Dios lo llamó para esto, si Dios lo llamó para evangelizar, para predicar, para coordinar o para cualquier cosa, es por algo. Quizás no sea perfecto, pero el Señor ve que usted lo está haciendo para Él. Porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios, no para el hombre. Y sigue diciendo, sino que prosigo. Él dice, prosigo, aunque no salió bien, pero prosigo. Por ver si logro, así aquellos, por ver si aquello para lo cual fui también sido por Cristo Jesús. Y aquí dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esto hay que hacer nosotros. Esto tenemos que hacer. Esto tenemos que hacer, hermanos, alma querida que me escucha. Una cosa hago. Una cosa tenemos que hacer nosotros. Olvidando ciertamente lo que está atrás. Si usted atrás tenía un buen empleo, una buena posesión, un mejor, hermano, déjame decirle que hoy día, si usted está en Cristo, y si no está en Cristo, bueno, le recomiendo que esté en Cristo porque aquí estamos mejor que atrás. Y dice el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás. Y aquí viene lo precioso, y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio. Ahí está nuestro premio. Y aquí está para el que el Señor lo llamó. Del supremo, ahí está, llamamiento. ¿A cuánto el Señor ha llamado? De Dios, Cristo Jesús. Él nos ha llamado. Aquí no lo llamó el pastor, el hermano, la hermana, no. Lo llamó nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Amén. Y hermanos, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 al 8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. A santificación. Aleluya. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Entonces, si Dios lo llamó, si Dios está llamando su vida, usted no está despreciando al hombre, sino está despreciando el llamado de Dios.
No endurezca su corazón. Si hoy oyera la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Usted no está despreciando al hombre. No. Usted está despreciando lo de Dios, lo poderoso. ¿Por qué? Porque también nos dio su espíritu. Él quiere dar su espíritu. Él quiere estar dentro de usted. Porque donde Él está, nosotros vamos a estar. Amén. Él fue a preparar morada. ¿Para qué? Para que donde Él esté, nosotros vamos a estar. Y mandaré consolador para que le recuerde todas las cosas. Amén. Y en esta hora lo está recordando para qué fuimos llamados. ¿En qué día Dios lo llamó? Amén. Para hacer su voluntad. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En su presencia, cuando oramos, lo santificamos. Cuando usted ora, usted se purifica. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Y Colosenses 4:11 dice, y Jesús llamó a justos, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Amén. A justos. Aleluya. Él no vino a llamar a sanos. Él no vino a llamar al perfecto. Amén. Él vino a llamar a justos, que son lo único de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Amén. Éramos injustos y Dios nos ha cambiado y ahora somos justos, justificados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos un consuelo para el reino de los cielos. Amén. Ahora somos dolor de cabeza para el infierno, porque ya no somos de su grupo. Ahora somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, y Romanos capítulo 8, 28, 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme, ahí está, conforme a su propósito, son llamados. ¿Cuántos llamados hay? Una vez repito. Hermanos, Dios dice que los justos son consolación en el reino de los cielos. Y ahora sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme. Usted tiene que entender para qué Dios lo llamó. Orar. Señor, ¿para qué soy útil? Señor, revélame en qué puedo servir. Yo soy instrumento en tus manos. De esa forma hay que orar. Y Dios es fiel, justo, para escuchar nuestra oración. Él es amplio en escuchar. Él no lo llamó por llamar. Él lo llamó porque Él sabe que dentro de nuestra vida hay un potencial que hay que desarrollar. Y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito. Hay que activar ese propósito en nosotros. Hay que desarrollar ese propósito.
Hay que descubrirlo. Las manos, ahí tenemos 5 dedos y cada dedo son diferentes. Y cada dedo cumple diferentes funciones. Así somos nosotros en la casa de Dios. Propósito para su vida. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. No por nada Dios los llama porque hay un propósito. Cree tú y toda tu casa será salvo. Había un propósito para ese hombre, el carcelero. No por nada tomaron preso a Pablo y a Silas. Era un propósito. Amén. Era un propósito que Pablo y Silas estuvieran en esa cárcel. Y cuando Pablo y Silas comenzaron a orar, a cantar, las cadenas de todos los presos se rompieron. Y eso es lo que sucede cuando en una casa oran. Cuando usted ora, cuando usted clama, las cadenas de todo lo que está alrededor suyo se rompen. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, cuando Pablo y Silas oraron, todas las cadenas se rompieron. Todas. Y hubo un gran terremoto. Y hermanos, aquel hombre que cuidaba a los presos se asustó porque era su vida. Amén. Y no solo la de él, también la de su familia. Y yo me imagino, me pongo a pensar que él quería quitarse la vida para no ver morir a su familia. Si usamos nuestra imaginación, por eso él quería quitarse la vida. Porque no solo era la de él, era la de sus hijos, la de su esposa. Por haber dejado escapar a los presos. Y cuando él se quería quitar su vida, cuando él saca su espada, porque hubo un terremoto, hermano, todo oscuro, y dice que aquel carcelero escuchó una voz: no te haga ningún mal. Pablo le dice: ¿qué tengo que hacer?, dice el carcelero. Y Pablo, lleno del Espíritu, amén, que fue llamado para libertar a los gentiles, amén, que era esclavo de Jesucristo, dijo: cree tú y toda tu casa será salvo. Hermano, esas palabras en ese momento así son efectivas. Como un hombre que guarda a los presos escucha a un preso. Es como raro, ¿no? ¿Por qué este hombre me dice eso? Si yo fui, por algo lo llevaron detenido. Y yo voy a creerte lo que tú me estás diciendo. No, esto estás loco. Pero dentro de Pablo y Silas estaba el poder de Dios. Era Dios llamando a ese hombre. Dios llamando a la familia de aquel hombre que se quería quitar la vida. Amén. Y así mismo Dios está llamando tu vida a través de estos mensajes, a través de la palabra de Dios. No por nada tú has entrado a nuestro canal a escuchar palabra de Dios. Así como me llamó a mí y a muchos más, así mismo está llamando la vida de todos nosotros. Y hermanos, ese hombre que creyó y toda su familia fue salva y fueron todos bautizados en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Amén. Todos fueron bautizados. ¿Por qué? Porque él creyó a la palabra. Y hoy día hay que creer a la palabra de Dios. Conforme
Amén. A su propósito son llamados. Dios eligió a todos los discípulos. Cada uno tenía un propósito. Pescadores de alma, de hombres, de almas, en otra palabra. Porque todas las almas son de Dios, como el Padre y como el Hijo. Todas les pertenecen a Él. La vida no es nuestra. Claro, Dios nos da libre de albedrío, de elegir nuestra propia decisión. Amén. De tomar nuestra decisión. Pero Dios nos da sabiduría para elegir bien. Hay dos caminos, el de la perdición y el de la vida eterna. Y Dios está llamando para que tú te entres a la vida eterna, al camino angosto. Amén. Aleluya. Cada uno tiene su propósito. Y Dios sabe que también dentro de ti hay un propósito para tú y tu familia. ¿Por qué? Porque bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el diablo es príncipe de la mentira. El diablo te va a decir, también está puro mintiendo. Quiere engañarte. Ahí dice mentira. Y hermanos, mucha gente habla mal de las cosas de Dios. Pero la palabra dice, bienaventurado soy cuando por mi causa. ¿Qué causa? Porque es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Negocio, hablar de la palabra de Dios. La causa, predicar su palabra. Tomar nuestra cruz, seguirle a Él. Y os vituperen, estorben y os persigan, lo van a perseguir, por cierto. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Y Pablo también nos enseña que no tenemos que tenemos que aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Él nos enseña a poner la mirada en Él. El mismo Pablo que le habló a aquel hombre el cancelero, hoy día también lo dice a nosotros, que tenemos que estar en los caminos de Dios, en las nuevas de salvación. El Evangelio es nueva noticia, una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Van a decir falsos testimonios, van a hablar mal, van a hablar mintiendo contra vosotros. Pero miremos, eso es lo que quiere decir la palabra, que miremos cuál amor, grande es su amor,
nos ha dado el Padre. ¿Qué Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Porque ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque no le conocen a Él. Cuando la gente conoce a Dios, ya no van a hablar mal. ¿No le ha pasado que un vecino dice, ay, este tal por cual? Este mira, o su hermano, mira, este aquí, que va a la iglesia allá. Pero cuando ellos entregan su vida a Cristo, ya no hablan así. Ellos dicen, wow, perdóname por hablar mal. Porque conocieron a Dios y ahora lo conocen, que Dios vive dentro de nosotros y de Él. Amén. Hermanos, y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y esto es lo más bonito. Pero a los que creen le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y ahora 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es lo que acabamos de leer arriba. Él llama las cosas como que no son como si fuesen. Amén. Él dijo, usted va a ser un gran predicador. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice se cumple. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Amén. Él dijo, hágase el sol, la luna, y fue. Amén. Ese es nuestro Padre Celestial. A ese quien servimos. Porque Él llama las cosas que no fuese como si fuese. Si usted se ve un don nadie, Dios lo ve un pescador de alma. Si usted se ve un pobrecito, Dios lo ve un victorioso. Si usted se ve que no puede, Dios lo ve que sí puede. ¿Por qué? Porque Él llama las cosas que no fuese como si fuese. Amén. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Aquí hablándole, amén, delante de Dios. ¿A quien creyó? ¿Cuánto creen? El cual da la vida a los muertos. Él da la vida a los muertos, hablando espiritualmente y también terrenalmente. Y llama a las cosas que no son como si fuese. Y el ángel me dijo, escribe, mire, esto es palabra de Dios, esto es para la gente, a los hermanos que creen. Y el ángel me dijo, escribe. ¿Cuántos quieren escribir esto en la tabla de su corazón? ¿Cuántos quieren creer la palabra de Dios? Bienaventurados los que son llamados. Por eso el Señor está llamando a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hablamos de la Virgen prudente. Amén. Ahora Dios lo llamó para hacer su voluntad, para que estemos en su negocio, para que nuestra familia fueran salvas y nuestra alma. Y también lo llamó para que estemos en su cena. El supremo llamamiento de Dios Cristo Jesús. Amén. Extendiéndolo a lo que está adelante y olvidando lo que está atrás.
Eso hay que hacer. Aleluya. Bienaventurados los que son llamados. Bienaventurados. Dios los llama a nosotros. Porque el ángel me dijo, escribe. Ahora Dios nos dice a nosotros, escribe esto. Guárdalo en tu corazón. Cuando venga el enemigo a decirte que tú no vales nada, recuérdate de estas palabras. Cuando venga el enemigo y quiera oprimirte, recuerda de esta palabra. Bienaventurados sos, que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque los llamó a la cena de las bodas del Cordero. Y el diablo no quiere que nosotros entremos a la boda. Que seamos como aquellas vírgenes insensatas que no valoramos esto. Y si nosotros no valoramos esto, no estamos aborreciendo al hombre, sino aborreciendo a Dios. Amén. Tenemos que valorar a Dios, porque Él nos ha dado su espíritu. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Valorar lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Por qué, hermano? Pues nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos ha dado su espíritu. Amén. Y Apocalipsis dice que escribe esto, escribe. El diablo quiere que nosotros no valoremos esto, que desechemos esto, que desechemos a Dios, que no le creamos a Dios. Pero Dios lo llamó para que estemos en la cena de la boda del Cordero, donde vamos a reinar por 1000 años. Porque acuérdese que Dios hizo el alma para nunca más morir. El alma es inmortal. La carne vuelve al polvo, pero el alma queda. Va para reinar en los cielos o reinar en el infierno. Una de dos. En el infierno, ahí hay crujir y llorar de dientes. En los cielos, vida eterna. Amén. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas no es que la escribió un hombre, no es que la dijo Pablo, Pedro. No, la dijo mismo Dios. Amén. Y esta palabra viene de Él y lo que Él dice se cumple. Fuimos llamados para la cena de la boda del Cordero. Cuando el enemigo venga a atacar, usted dígale, recuerda, fui llamado para la cena. Fui llamado para ser útil en las manos de mi Salvador. Y para la cena de la boda del Cordero. Amén. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados y comeréis las riquezas de las cenas y con su gloria serán sublimes. Aleluya. Y vosotros seréis llamados sacerdotes. Somos llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados. Amén. Comeréis. ¿Cuánto quieren comer? Las riquezas, las bondades, hermanos, toda su gloria de las cenas, y con su gloria seréis sublime. Aleluya. Sublime.
Santiago capítulo 2, 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigos de Dios. ¿Cuántos amigos de Dios hay? Y mire lo que dice Juan, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Y el 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que os di de mi Padre, o sea, todas las cosas que yo les di de mi Padre, os la he dado a conocer. Amén. O sea que Él nos dio todas las cosas. Él nos dio todas las cosas. Él no guardó nada. Él nos dio todo. Os la he dado a conocer. Él nos dio a conocer todo. Él no fue ciber. No. Él todo lo reveló. Amén. Ese es nuestro Dios. Todo a conocer sus milagros, sus bondades, sus promesas. Y después dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él se despojó de su gloria, hermano, de su poder, siendo rey, y vino a buscarlo. Eso es lo que está haciendo hoy día, tocando la puerta de su corazón. Para que usted tenga vida y vida eterna. Porque nosotros no le elegimos a Él. Él nos elige a nosotros. Él nos llama a nosotros. Cuando Pedro negó a Dios 3 veces, él volvió, los discípulos volvieron. Se sintió mal en negar a su maestro. Él dijo, no, yo no estoy con él. Y la gente le recargaba, le decía, pero si tú hablas como ellos, viste como ellos, hueles como ellos. No, mentira, no. Él tenía miedo porque pensaba que también le iban a pegar cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Dice que se salió de esa fogata y se fue, hermano. Y todos los discípulos volvieron al mar. ¿Usted cree que ellos buscaron a Jesús? No, nuestro Señor Jesucristo resucitó y lo fue a buscar. Por eso dice la palabra, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para eso el Señor lo llamó, para que llevemos fruto y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Él os lo dé. O sea que Él nos va a dar. Él os lo dé. Todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Él os lo dé. Él nos lo va a dar todo. Entonces somos árboles de justicia. Y si somos árboles de justicia, tenemos que llevar frutos. Almas para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él os lo dé. Amén. Ese es el amor de nuestro Padre. En cuando eras de día, llamó a sus discípulos. Aquí vemos cuando
Lucas capítulo 6, 13, 22. Cuando Jesús llamó a todos sus discípulos, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles: a Simón, quien también llamó Pedro, Andrés su hermano Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Zeloteo, Juan, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Él fue el que vendió por monedas a nuestro Señor Jesucristo. Y decidió con ellos y se detuvo en un lugar lleno. Amén. Lleno. En compañía de sus discípulos. Lleno de gentes. Y de una gran multitud de gente. Y de todas Judeas, de Jerusalén y de las costas de Tirón y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Gente endemoniada, gente con enfermedades venían a oír palabra de Dios para que nuestro Señor Jesucristo les sanare. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. Y todas las... Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Y gracias por lo que seguirás haciendo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, nuestra familia digital. Que tú seas bendiciendo en gran manera a cada uno de ellos. Y que tú seas llamando, Señor, tocando su corazón en gran manera. Habla su vida, Señor. Sabemos que tú, Señor, todo lo que aman tu palabra, todas las cosas ayudan a bien. Bendícele, Señor, multiplica y que tu palabra, Señor, quede en su corazón y tome fruto al 60, al 70, 80, 90, 100 por uno. En el nombre de Jesús.